Después de esta primera parte del debate de investidura, pensamos que tocaba hacer una reflexión desde un punto de vista de géneros, del feminismo, de todos los elementos que, bueno, pues que se han ido articulando en torno a este debate y que pensamos que nos permiten dar un primer titular como punto de partida. Desde luego, el debate de investidura de esta legislatura suspende en materia de género. Veamos cuáles son aquellos elementos que nos hacen dar este suspenso. En primer lugar, una cifra. Solo el 39% de la Cámara Baja somos mujeres. Solo el 39% de los representantes del Congreso en este momento somos diputadas. Evidentemente, esta cifra está por debajo de lo que consideraríamos paridad y también está por debajo de lo que considera la LOREG, que acepta como válido en materia de paridad para las listas electorales en las elecciones, que estaría entre un 40 y un 60%. Pensamos que esta cifra, por supuesto, es consecuencia de las decisiones que los partidos políticos toman y que representan una realidad que, bueno, pues que evidentemente está atravesada por las lógicas machistas y por las lógicas masculinas que cortan, por supuesto, también los espacios políticos y, por supuesto, también de forma preeminente los espacios políticos. Pensamos que esto es un compromiso que tenemos que asumir todos y todas, sea cual sea el color que nos hace estar en el hemiciclo. Y creemos que hasta que los partidos políticos nos comprometamos con que haya más mujeres en los puestos de salida y que por lo tanto puedan ocupar después los cargos públicos en las instituciones, este porcentaje que apenas aprueba, apenas va a ser aprobado, no va a variar. Y esto es un compromiso que tenemos por delante y que esperamos que poco a poco podamos ir variando. Desde luego, esta no es la única cifra preocupante. Podríamos decir este 39%, verlo de otra manera y pensar que en realidad podemos decir que casi el 40% de la Cámara somos mujeres y por lo tanto cabe pensar que si somos casi el 40%, pues deberíamos de estar muchas de nosotros ocupando puestos de visibilidad o de poder dentro de lo que es la propia red que tiene el Congreso de los Diputados, y no es así. Habéis visto en el debate como de los 16 portavoces de los grupos parlamentarios que hablaron, solamente 3 de ellos eran mujeres. Esto es bastante preocupante porque la proporción que representa esta cifra, este 3 de 16, desde luego habla de una realidad en la que las mujeres, aunque estamos en el Congreso y aunque somos diputadas, aunque somos menos, desde luego ocupamos muchos menos puestos de poder y visibilidad. Nos cabe preguntar a día de hoy, en el 2016, en septiembre de 2016, si es que las mujeres aún no estamos preparadas para ser portavoces de los grupos parlamentarios o para ocupar puestos de visibilidad en los partidos políticos. Sabemos que esto es una tarea que tenemos por delante, sabemos que estamos viviendo en un momento en el que la feminización de la política es un eje fundamental de esta ventana de oportunidad y de cambio que llevamos viviendo desde el año 2014, pero desde luego no es suficiente, el compromiso a día de hoy no es suficiente y, como decía, no solamente llega con que nos comprometamos los de determinado color. Todos y todas en la sociedad tenemos que hacer este esfuerzo porque las mujeres también participemos de la política y lo hagamos con todas las capacidades y los derechos que nos dan los puestos de visibilidad y de poder dentro de los espacios políticos. Es curioso además que de estos 16 portavoces que hablaron durante el debate de investidura, solamente 2 de ellos, en este caso la portavoz de Bildu y la portavoz de Marea, utilizaron lenguaje inclusivo. Y la verdad que hay que decir y hay que ponerlo en valor porque que hay que darle las gracias a ellas, porque es bastante curioso cuando una es una mujer y es feminista y es diputada y está sentada en el hemiciclo, llama bastante la atención como el candidato a la presidencia del gobierno no se ha referido a nosotras en ningún momento. El candidato a la presidencia del gobierno, el señor Mariano Rajoy, solamente habla a los ciudadanos, a los españoles y a los hombres de este país, pero desde luego nunca le habla a las mujeres ni a las ciudadanas. Esto es preocupante porque evidentemente el lenguaje crea realidades, modifique realidades y no hacemos más que ver como tanto las cifras como el lenguaje que usamos denota una realidad que, como decía antes, sigue siendo atravesada y cortada por patrones machistas y por supuesto por lógicas masculinas que son las que evidentemente se ponen de manifiesto cuando hay mucho poder acumulado, ¿no? Por una parte, creo que hay que poner en valor el esfuerzo de estas portavoces de estos grupos parlamentarios, en este caso de mi agrupación parlamentaria, pero también creo que hay que hacer una llamada de atención al resto de portavoces de los grupos parlamentarios para que intenten utilizar un lenguaje que sea más inclusivo con el conjunto de la sociedad. Al fin y al cabo, es a quienes estamos representando en esta Cámara. Desde luego esto tiene un correlato en los temas de los que se hablaron durante el debate de investidura. Una podría pensar que si vivimos en una sociedad en la que uno de los problemas más graves que tenemos es el nivel de desigualdad y vivimos en un país en el que la violencia machista es una de las cuestiones que más preocupa a los españoles y las españolas, pues esto podrían haber sido pues datos centrales del debate de investidura y sin embargo no fue así.
vivimos un debate de investidura que principalmente se centró en un debate entre dos Españas, ¿no? La España de quienes están en los consejos de administración y la España de la gente del común y de la gente de la calle, que intentamos sacar adelante con mucho esfuerzo este país, pues evidentemente quedó fuera completamente y de forma notoria todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el género, el feminismo y la igualdad. Por supuesto, las mujeres. De hecho, y esta cifra creo que es quizás la más escandalosa de todas las que hemos comentado hasta ahora, de las más de 12 horas que duró el debate de investidura, solamente unos 15 minutos fueron dedicados a hablar de cuestiones que tienen que ver con género o violencia machista. Yo creo que la cifra es escandalosa, nos tiene que preocupar a todos y a todas, y creo que también hay que hacer una llamada de atención al respecto de esta cifra. No puede ser que solamente hablemos este poquito tiempo. Y aparte tampoco puede ser que este poquito tiempo que hablamos de estos temas que son tan importantes para de verdad poder hablar de una democracia, lo hagamos con compromisos que son más bien vacíos, que son más bien lo que se le llama un purple wash, una especie de lavado feminista, un lavado de cara lila, que nos permite decir que, bueno, sí, aquí tienes mis minutos dedicados a la violencia machista, pero en realidad estos compromisos no son reales. Y no son reales por diferentes cuestiones. En primer lugar, hay que decir una cosa, hay que reconocer que nos alegramos bastante de que por fin el Partido Popular también haya incluido en su programa, en este caso en su pacto con Ciudadanos, algunas cuestiones que el feminismo y algunas agrupaciones políticas llevamos diciendo bastante tiempo. Es necesario ponernos todos y todas a trabajar en la lucha contra el machismo y contra la violencia machista. Es necesario que haya un pacto de Estado, ciudadano o social, como le queramos llamar, el que signifique que todos y todas nos vamos a poner a trabajar en estos temas de forma conjunta para acabar con esta lacra social. También nos alegra mucho y de hecho nos parece que es una cuestión completamente necesaria que se ponga encima de la mesa, que desde luego dos agrupaciones políticas como son Ciudadanos y PP estén dispuestos a trabajar en aras a conseguir la garantía habitacional para todas las mujeres en situación de violencia machista. No sabemos en qué condiciones lo quieren hacer, pero sí que ponen este elemento encima de la mesa que a nosotros nos parece una herramienta de rescate fundamental para las mujeres que están en esta situación, que es absolutamente permisible, ¿no? Desde luego esto no ha sido suficiente y desde luego esto no ha sido de lo que se ha hablado en el debate de investidura. Por desgracia, Mariano Rajoy, cuando dedicó la escasa parte de su intervención a hablar de estos temas, en primer lugar no habló de violencia machista, sino que obvia este término y se empeña en utilizar otros como violencia doméstica o violencia de género, lo mismo que sucede con Ciudadanos, como si esto fuera una decisión que simplemente depende del partido político en el que uno milita, sino que creo que más bien tiene que ver con el poco conocimiento que tenemos de estos temas. Los organismos internacionales, en este caso nos referimos a lo que está recogido en el Convenio de Estambul, hablan de que lo correcto es hablar de violencia machista, porque precisamente no solamente lo que sucede en el hogar y no solamente lo que sucede en una pareja está considerado a día de hoy como violencia machista, y esto también es otro camino político en el que tenemos que trabajar. Por lo tanto, hablar de violencia machista, hablar con corrección en este caso, también es una forma de centrar el discurso y darle la importancia que merece. Por otra parte, Mariano Rajoy puso como una de las grandes cuestiones a destacar y a celebrar de la situación que tenemos en este país, es que las mujeres en situación de violencia machista deberíamos de disfrutar de justicia gratuita, cuando en realidad todas las personas de este país ya disfrutan a día de hoy de justicia gratuita, si es que así lo necesitan. Por lo tanto, cabe preguntarse una vez más en qué país vive Mariano Rajoy. En cualquier caso, ninguna de estas medidas fue acompañada de un compromiso firme en revertir los recortes hechos en materia de género en los últimos 4 años, que son muy graves y son lo más preocupante que ahora mismo tenemos que enfrentar y tenemos que trabajar con las otras fuerzas políticas que quieran dar una alternativa a este país. No podemos seguir con un 20% de recortes en materia de género, no podemos seguir con más de un 20%, y no podemos seguir con más de un 90% de recortes en prevención del empleo femenino. En promoción del empleo femenino. Pensamos que con estas cifras es muy difícil que cualquier medida que uno ponga encima de la mesa sea realmente una medida que se vaya a llevar a cabo, sino simplemente, como decía antes, un lavado de cara para intentar convencer, pues en este caso, a determinados sectores de la sociedad, suponemos, de que efectivamente esto es así. Creemos que es un teatro, creemos que no engaña a nadie, creemos que Mariano Rajoy está muy lejos de poder ser feminista. Y pensamos además que su actitud durante el debate, como decía antes, no se refirió a las mujeres en ningún momento, es una muestra de todo ello. Su
incapacidad de recordar cuál era el nombre de las portavoces que estaban hablando, como por ejemplo pasó con Alessandra Fernández, no solamente es una actitud machista y sexista, sino que es una muestra del poco interés que tiene por tratarnos de la misma manera y por incorporar elementos que faciliten que podamos tener un diálogo serio sobre cuáles son aquellos problemas que a las feministas nos preocupan y que también deben de preocupar en un debate de investidura. Lo más triste de todo esto es que lo que trasluce de lo que pasa en el hemiciclo no es muchísimo mejor. Justo antes de grabar este vídeo acaba de salir una noticia en El Español en el que, bueno, el titular reza que las novias de los políticos hacen ciertos comentarios durante el debate de investidura. Desde luego es triste que aún en el 2016 tengamos que pelear por ser otra cosa diferente a las novias de o algo diferente a los diputados o a los señores que están en la Cámara. Desde luego creo que no es menor reivindicarnos como mujeres, que no es menor que nos reivindiquemos como personas que participan de forma activa en la política y que por lo tanto todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestras demandas tienen que estar encima de la mesa de forma preeminente. Porque si no es así, es muy difícil que si no podemos decir que las mujeres estemos en pie de igualdad en esto que representa lo que es nuestro país, podamos hablar de una democracia. Por lo tanto, por todos estos motivos que acabamos de exponer y probablemente otros muchos más que se quedaron atrás, sin duda el debate de investidura dista mucho de aprobar en materia de género y desde un punto de vista feminista deja mucho que desear y entristece bastante la situación actual.